Los ojos del continente se dirigen a Colombia. En pocas horas se posesiona Gustavo Petro como presidente, el primero de tendencia izquierdista en la historia del país. Periodista venezolana responde a las acusaciones del fiscal general de su país por presunta apología al magnicidio. Además, polémica legislación local en México prende las alarmas de organismos defensores de la libertad de prensa. Y Estados Unidos sopesa respuesta regional al brote de la viruela del mono. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos esta emisión del Mundo al Día en Colombia, donde se prepara la posesión del presidente Gustavo Petro. Su llegada a la Casa de Nariño congrega la atención de todo el continente. Por eso iniciamos esta cobertura de equipo en Bogotá. Ya se encuentra nuestro corresponsal Jair Díaz y nuestra enviada especial Celia Mendoza. Comienzo contigo, Celia. Cuéntanos cómo se adelanta esta histórica ceremonia. Yasmín, sabemos que esta nueva administración quiere que sea un evento distinto, donde haya inclusión. Como puedes observar aquí en la Plaza de Bolívar, ya se han empezado a dar los primeros preparativos de lo que será un evento multitudinario y que entrará dentro de un perímetro que ya está delineado por las autoridades, quienes han movilizado un alto dispositivo de seguridad. La Plaza de Bolívar ya está acordonada. La verdad estoy muy ansioso, muy feliz, ansioso por esperar este día. 2 pantallas gigantes de 400 metros cada una han sido instaladas para transmitir el acto oficial de posesión del presidente electo Gustavo Petro este 7 de agosto, que se llevará a cabo bajo estrictas medidas de seguridad. Así lo explicó a La Voz de América el mayor general de la Policía colombiana, Eliezer Camacho. Tenemos 4 ejes principalmente, todo el cubrimiento, lo que es el aeropuerto, llegada, salida de vuelos e igualmente todo su entorno cubierto con las fuerzas militares con el fin de que no vamos a tener ninguna afectación. El dispositivo de seguridad para la posesión del presidente electo Gustavo Petro incluirá a 15.000 miembros de las fuerzas públicas, 10.000 policías y 5.000 miembros del ejército. Esto mientras las autoridades aseguran que no tienen ningún tipo de información creíble acerca de una posible amenaza terrorista. Cuando se realizan los planes se manejan hipótesis para poder nosotros de manera oportuna actuar. El trabajo que se tiene que coordinar con la policía, la fiscalía, el CTI, porque es un trabajo de todos. La policía estará ofreciendo servicio de protección a unas 30 delegaciones que incluye la participación de por lo menos 11 mandatarios que estarán presentes en el acto, que también incluirá la Guardia Indígena y la Espada de Bolívar, mientras deja a un lado la alfombra roja. Los recursos que se tienen destinados son cerca de 2.000 personas de todas las entidades, en conjunción con el orden nacional y la administración distrital. El gobierno de los Estados Unidos confirmó que las personas que estarán participando de este evento serán Samantha Power, ex embajadora de los Estados Unidos ante la ONU y la actual directora del USAID, la Agencia para Ayuda Internacional. Asimismo estará Gregory Mick, quien es el jefe en el Congreso del Comité de Relaciones Exteriores, él es demócrata, así como Juan González, quien es uno de los asesores de seguridad nacional de la Casa Blanca. Yasmín. Celia, gracias. Y el anunciado restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela con la llegada de Gustavo Petro al poder es uno de los temas que más expectativa ha generado tanto dentro como fuera de Colombia. Jair Díaz, ambos gobiernos ya llegaron a los primeros acuerdos. ¿De qué se trata? Yasmín, reabrir los consulados en Caracas y en Bogotá, así como también nombrar los cancilleres o los embajadores en Colombia y Venezuela serían los primeros pasos a los que han llegado el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno entrante del presidente electo Gustavo Petro. Una noticia que han recibido con beneplácito los ciudadanos venezolanos que cruzan la frontera, pero que no fue bien recibida por algunos sectores políticos estadounidenses. Mejor es que pasemos como antes, como hace 6 años, la frontera libre, tanto para Colombia como para Venezuela y para el mundo el que quiera venir. Porque somos 2 países hermanos y siempre hemos estado así. El sueño de Carelis Ortiz estaría a poco de ser realidad. Así lo anunció el gobierno del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ya estableció conversaciones con el gobierno de Nicolás Maduro para reinstalar sus relaciones. Será importante para Colombia y para Venezuela.
Lo que espero es una reactivación económica en la zona de frontera, en norte de Santander, en la frontera, en Santander, en Arauca, en el Cesar mismo, en La Guajira, se alisten para reactivar unos intercambios que nunca debieron ser suspendidos. El designado canciller Álvaro Leiva afirmó que la reapertura fronteriza se realizará de manera progresiva. Eso no es automático, eso hay que intercambiar embajadores y demás, pero se va a hacer, definitivamente se va a hacer. Hay que normalizar la relación. Son 2.200 y pico de kilómetros, imagínense ustedes, de tal manera que no se puede continuar en la situación en que estamos y obviamente hay que reactivar el aparato económico. Un anuncio que no gustó para nada al legislador republicano Ted Cruz, representante del ala más conservadora de su partido en el Capitolio estadounidense. El senador presentó 2 proyectos de ley que buscan condicionar la entrega de fondos de su país para seguridad en Colombia. Si Petro corta la coordinación en defensa con Estados Unidos, la ley determinará que no haya más dinero para seguridad en Colombia. Las iniciativas legislativas del senador Cruz en Estados Unidos son algunas de las manifestaciones de las expectativas en todo el continente por la llegada histórica por primera vez de un presidente del ala izquierdista al gobierno colombiano. Yasmín. Muchas gracias, Jair. Bien, y el equipo de La Voz de América en Bogotá tendrá una extensa cobertura de la toma de posesión de Gustavo Petro y usted la podrá seguir en nuestro sitio web ingresando a nuestra página vozdeamerica.com. Y en este momento, si tiene un celular a la mano, escanee este código que está viendo en pantalla para poder acceder a toda nuestra información. Regresamos a Estados Unidos porque tras haber declarado la viruela del mono como una emergencia de salud pública nacional, la Casa Blanca prepara disponer de más vacunas en el país y evalúa la posibilidad de ofrecer asistencia técnica a países vecinos. Jorge Agobián nos tiene el reporte. Este es el mensaje de la Casa Blanca a países de la región tras haber declarado una emergencia nacional por el brote de la viruela símica en Estados Unidos. Creo que la declaración de Estados Unidos de una emergencia de salud pública, así como la declaración de la OMS para todas las naciones, resalta la importancia de estar alerta y también de trabajar en una forma centrada en la comunidad para abordar el brote a medida que evoluciona. Lo dice Dimitri Daskalakis, coordinador adjunto de la Casa Blanca para la respuesta al brote de viruela del mono. Creo que también resalta el hecho de que la vida y la salud de las personas LGBTQ son realmente importantes y deben centrarse en esta respuesta. Hasta el viernes, Estados Unidos ha reportado más de 7.100 casos de la infección. El estado de Nueva York encabeza la lista con más de 1.700, seguido de California, Illinois, Florida y Texas. En América Latina, Brasil, Perú, México y Chile son los países con mayor incidencia. Mientras en Estados Unidos se extiende la vacunación, se espera que la declaración de emergencia aumente la capacidad de diagnóstico e inmunización, un llamado que han hecho expertos y líderes estatales. Al mismo tiempo, la Casa Blanca analiza mecanismos de colaboración internacional a través de la Organización Mundial de la Salud. Se está trabajando mucho para ver cómo podemos brindar el apoyo adecuado, ya sea solo a través de asistencia técnica, pero también estrategias para mejorar la forma en que se distribuyen las vacunas a nivel mundial. Jorge Agobián, Voz de América. Personas murieron y una más se encuentra en estado crítico después de que un rayo cayera frente a la Casa Blanca. La policía de Washington, D.C. confirmó este viernes que los fallecidos son James Mueller, de 76 años de edad, y Donna Mueller, de 75, una pareja que viajó a la capital desde Wisconsin. La tercera persona sería un joven de 29 años quien no ha sido identificado. Los afectados se encontraban este jueves en la tarde en la zona de Lafayette Square, un parque público que se encuentra directamente al norte de la Casa Blanca y a menudo está lleno de visitantes. En Ciudad Juárez, cada vez más migrantes deciden esperar su cita con un juez en Estados Unidos para resolver su caso de asilo en lugar de emprender el peligroso cruce ilegal en la frontera sur. César Contreras nos explica por qué.
Ciudad Juárez ha pasado de ser un lugar de paso para convertirse en una ciudad donde familias enteras esperan meses e incluso años en albergues hasta obtener una audiencia con un juez federal estadounidense. Los periodos de estancia en Ciudad Juárez se están alargando, las personas están permaneciendo más tiempo aquí y pues la verdad es que la ciudad ha hecho un gran esfuerzo por generar condiciones de acogida. El gobierno del estado también ha trabajado de manera muy importante para ir generando una estructura. La estrategia de las autoridades de Juárez es brindar atención de salud, alimentación y hasta educación para las familias migrantes y así evitar que arriesguen su vida cruzando la frontera de manera irregular debido a la desesperación tras una larga espera. El trabajo coordinado entre el gobierno local y estatal ha permitido una estancia distinta a otras regiones de México, donde han improvisado campamentos en las calles o en las cercanías con los cruces internacionales. Y la verdad que sí le ayuda a uno bastante como migrante porque se siente el apoyo que le dan a uno, ¿verdad? Y más como son niños, que un niño es muy especial. Los albergues organizados por el gobierno local y apoyados por el estado ya están saturados, por lo que ahora buscan la ayuda del gobierno federal previendo que a fin de año ocurra un incremento en la llegada de familias a esta zona fronteriza de México. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México. En Ecuador sigue aumentando el éxodo de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Desde Quito, Néstor Aguilera dialogó con representantes de organizaciones que siguen de cerca esta problemática y explican cuáles podrían ser las razones. Las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP, dan cuenta de un sostenido aumento del número de ecuatorianos detenidos, inadmitidos y expulsados de ese país en el primer semestre de este año. Si bien no alcanzan las cifras de 2021, generan preocupación. Que es un problema mucho más grande, no solamente de Ecuador, de toda la región. Estamos hablando de que cuando nosotros tenemos pobreza, falta de educación, falta de agua potable, falta de servicios básicos, no se están dando soluciones a los problemas estructurales. William Murillo, de la organización 1-800 Migrante, explicó que en el caso de migrantes ecuatorianos, si bien México y Guatemala impusieron recientemente visas a los connacionales, la problemática se mantiene, ahora usando a otro país como puerta de entrada a Centroamérica en el camino al sueño americano. El nuevo hub, el nuevo puente, la nueva ruta migratoria es Ecuador, Managua. La falta de oportunidades también provoca que muchos migrantes que regresaron al Ecuador decidan viajar de nuevo a los países que los acogieron. Se calcula que cerca de la mitad que se registró en 2021 habría optado por esa salida, relató Hipatia Campos, quien preside una federación local. Y muchos que emprendieron, como nosotros también, perdieron el dinero, quebramos compañías, o sea, la realidad era muy difícil, nadie nos preparó para el retorno. En junio pasado fueron detenidos, inadmitidos y expulsados de Estados Unidos 3.302 ciudadanos ecuatorianos, según datos del CBP. Un año atrás, la cifra se acercó a 13.000. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Al regresar les contamos por qué ya no será permitido grabar ni difundir imágenes de cadáveres en México. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1.000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras.
Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. La Fiscalía en Venezuela solicitó orden de captura contra la periodista Carla Angola por presuntamente instigar al magnicidio del presidente Nicolás Maduro. La comunicadora conversó con José Pernalete en Miami y dijo que esa acusación es un mensaje de advertencia para los periodistas que informan en ese país. Situaciones similares. El fiscal general de Venezuela anunció la acusación contra la periodista venezolana Carla Angola. El despacho fiscal solicitó la orden de aprehensión en contra de esta señora por la presunta comisión del delito de apología en relación al delito de magnicidio. Esta acusación no toma desprevenida a la comunicadora, quien reside en Estados Unidos. Para nosotros no es una sorpresa, para los periodistas venezolanos estas cosas lamentablemente no son un sobresalto. El señalamiento se desprende de este comentario de Angola en su programa de televisión transmitido desde Miami sobre la noticia de la muerte del líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri, en Kabul. ¿Qué es lo que dice el venezolano en redes sociales? ¿Por qué no hacen lo mismo con Maduro? Y aquí no estamos haciendo obviamente apología de su asesinato. Quien es calificado como el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, reiteró la acusación. Carla Angola hace apología al magnicidio del presidente Nicolás Maduro. Esa señora llama al uso de drones, lo convierte en una pregunta, pero ella en verdad está llamando, ¿no?, al uso de drones para asesinar a Nicolás Maduro. En conversación con La Voz de América, Angola indica que ve el ataque en su contra como un claro mensaje para sus colegas en Venezuela. Entonces yo no quiero hablar de mi caso para victimizarme, aproveché este momento para recordar que es algo sistemático y que este no es un mensaje para mi familia ni para mí, es un mensaje para los periodistas quienes están en Venezuela. Desde Florida, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, APVEX, rechazó la acusación del Ministerio Público ante lo que califican como un hecho de criminalización de la opinión. Angola confirmó que consignará este hecho ante instancias internacionales. José Pernalete, Voz de América, Miami. En México preocupa una reciente modificación a la ley que sanciona con multas y cárcel a quienes graben o difundan imágenes de cadáveres, aun si se trata de la escena de un crimen. Activistas aseguran que la disposición atenta contra la libertad de prensa. Vicente Calderón nos da los pormenores. En el fronterizo estado de Sonora, ahora es un crimen grabar imágenes de cadáveres. El gobernador y todos los diputados apoyaron modificar la ley para sancionar también a quienes publiquen o compartan fotos o videos de personas sin vida. Por cualquier medio, filtren, distribuyan, compartan imágenes amarillistas e indolentes de personas fallecidas. Aunque reconocen que algunos medios sí son indolentes con el dolor de las familias de las víctimas, los defensores de la libertad de expresión advirtieron que la ley es tan amplia que obstaculiza el ejercicio periodístico. Claramente hay un riesgo de censura para la prensa. El Comité para la Protección de Periodistas dice que no solo los medios se ven afectados. También para los ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Los que simplemente ven imágenes online, por ejemplo, y en ese momento inmediatamente lo difunden. Para Ernesto Macías, un experimentado camarógrafo de televisión en Tijuana, cuando la delincuencia rebasa a los gobiernos, se toman medidas como esta. Es tratar de no informar a la gente, de decirles todo está bien, las autoridades están haciendo su trabajo. Aunque la nueva ley sonorense no le afecta por tratarse de un estado vecino, piensa que es un mal precedente. De alguna manera van a decir, ya lo implementamos acá, ¿por qué no en Baja California? Varias organizaciones pidieron a Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, que derogue esta ley que tiene una pena mínima de 4 años de cárcel y que según ellos no cumple con los estándares internacionales. Hasta el momento no han tenido respuesta. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Usted quédese con nosotros porque al volver tendremos más noticias aquí en El Mundo al Día. No se mueva.
Es increíble. No encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. En México, equipos de rescate continúan trabajando para salvar a los 10 mineros que quedaron atrapados dentro de una mina de carbón en el estado fronterizo de Coahuila. El incidente inició este miércoles después de que su trabajo de excavación provocara un derrumbe que causó la inundación de 3 pozos. Otros 5 mineros escaparon ilesos de la zona. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la investigación sobre posibles responsables ocurriría después de que concluya la operación de rescate. En uno de los peores desastres mineros de México, en una mina de carbón en Coahuila en el 2006, 65 hombres murieron y solo se recuperaron 2 cuerpos. Víctimas y organizaciones de derechos humanos en Nicaragua reaccionaron al reciente informe de Naciones Unidas que resalta los casos de tortura, maltrato y desapariciones forzadas a manos de la fuerza pública. Donaldo Hernández con el reporte. El activista nicaragüense Alan Gómez dice que a pesar de que ya pasaron 3 años de haber sido excarcelado por participar en las protestas contra el gobierno, aún resiente las secuelas. Fue algo muy traumático, las violaciones de derechos humanos, las torturas que sufrimos, los malos tratos que nos dan los policías. Estábamos a veces hasta 6 personas en una sola celda, en ropa interior. Me acuerdo que no vi el sol hasta que después de como de 40 días. El testimonio de Alan es uno de 30 que la Red Internacional de Derechos Humanos presentó ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, mientras que otros organismos nacionales presentaron más testimonios documentados en los últimos 4 años de crisis sociopolítica. Este colectivo, por ejemplo, tiene 140 testimonios de víctimas de tortura, tiene 6 informes elaborados en 2 años en materia de tortura. El Comité contra la Tortura encontró en un informe que el Estado de Nicaragua ha violado sistemáticamente los derechos humanos y la Convención de la ONU contra la Tortura, y urgió al gobierno a investigar las denuncias. El comité se hace eco de la gravedad de la situación de Nicaragua y de la falta de cumplimiento de Nicaragua de sus obligaciones internacionales. A pesar de que el pasado 14 de julio el Comité contra la Tortura convocó al Estado nicaragüense a comparecer, ningún representante acudió al llamado. A través de un escrito, el canciller Denis Moncada señaló a la ONU de utilizar mecanismos para inmiscuirse en los asuntos internos de Nicaragua. Donaldo Hernández, Voz de América. En minutos, el emprendimiento que crearon habitantes de una de las barriadas más peligrosas de Caracas para contrarrestar la falta de empleo.
they are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. En uno de los barrios pobres más grandes y peligrosos de Caracas, la comunidad se unió a un proyecto de caficultura urbana que busca producir café tipo exportación y generar oportunidades laborales. Adriana Núñez Rabascal nos trae la historia. Esta superpoblada barriada de la capital venezolana fue hace casi 2 siglos una gran hacienda cafetalera. Hoy, en sus humildes casas, decenas de sus habitantes se preparan para cultivar las plantas que, en un año, les den los frutos para tostar un grano de café con destacado aroma y gusto. Esto trae el empoderamiento de la misma comunidad. Petare es la ciudadela pobre más grande de Venezuela. Allí, la iniciativa comunitaria Zona de Descarga impulsa la formación de sus residentes en las técnicas para hacer que sus balcones o terrazas sean un espacio para la caficultura urbana. Una planta de café sembrada en la casa es tener el beneficio tanto personal como económico, porque si una carga produce que puedes consumir para tu hogar y para vender, también te trae beneficio monetario. Un café que, a largo plazo, y si se cultiva adecuadamente, podría ser un producto de calidad como el que se cosechó en el pasado, en este mismo lugar. Estas tierras produjeron en el año final de 1800, principio de 1900, un café muy famoso en el mundo que se llama Caracas Blue, ya que la semilla da unas tonalidades oscuras, azuladas, y fue muy reconocido. Lo que estamos es volviéndole a dar a ellos lo que tuvieron en su pasado. Venezuela fue en los años 20 el segundo país exportador de café en el mundo, después de Brasil, pero hoy está lejos de figurar entre los primeros 10. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. El mundo conmemora la muerte de la leyenda de Hollywood Marilyn Monroe, quien sigue siendo una de las estrellas de cine más reconocidas del mundo. Este jueves se cumplió el aniversario número 60 de su muerte y con él los recuerdos de sus primeros pasos como modelo de revistas y luego su salto al estrellato en 1950 con sus interpretaciones en Cómo casarse con un millonario y Los caballeros las prefieren rubias. Aún después de todos estos años, mucho se especula sobre su muerte. Algunos dicen que se suicidó y otros que murió por sobredosis. Lo cierto es que su huella sigue dejando miles de seguidores alrededor del planeta. Con esta historia me despido por hoy. Feliz fin de semana para todos. Cuídense y nos vemos el próximo lunes.
Voix de l'Amérique a présenté nous